podcast Vivencias, mi mente y yo. Bienvenidas hoy a su programa Vivencias, mi mente y yo. Hoy con un enfoque diferente. Quisiera que presten atención que hay alternativas de sanación distintas. Han costado bastantes años el que las personas entiendan que la psicología es una ciencia y que pueden acudir a ella en momentos de dolor, de alegrías, de sanación. Pero hoy venimos a explicar que hay otras alternativas de sanación. Y hoy tenemos una invitada muy especial que se ha fogueado en todas estas áreas y es Sofía Vázquez. Muchas gracias, Sofi, por estar aquí con nosotros. Hola, Raquel, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu espacio. Es un honor. Muchas gracias. ¿Cómo explicarías vos tus alternativas de trabajo? Explícanos si los ves como una técnica, si los ves como una herramienta que tienen las personas para interiorizar y sanar algunos aspectos. ¿Cómo la describirías? Mira, te lo puedo exponer un poco lo que ha sido como mi recorrido en la vida, ¿verdad? O sea, yo empecé con la fisioterapia, ¿verdad? Porque sabía que lo mío es servir, ¿verdad? Es esa parte que siempre me ha movido en la vida. Y entonces empecé con la fisioterapia hace muchísimos años, muy joven, ¿verdad? Y empecé a trabajar a las personas desde la parte física. Entonces, las personas venían acá con problemas de dolor físico, con lumbalgias, con lesiones, con desgastes, con demás. Y siempre he trabajado en la parte privada. Entonces, empecé a notar que el cuerpo estaba dándome información del momento preciso que esa persona estaba teniendo. Eso hacía que muchas veces, por ejemplo, una lumbalgia se manifestara en momentos donde habían picos de estrés o donde en la sesión la misma persona me iba comentando su momento presente. Entonces llegó un momento en que sí me di cuenta de que el ser humano hay que abordarlo de manera mucho más integral y no solo desde la parte física. Entonces empecé mi camino de aprendizaje. Estuve mucho en la parte de educación como tal. En algún momento estudié farmacia, en algún momento estudié psicología. También no descarto que en algún momento las terminaré porque me encanta estudiar. Pero sí, siempre he sido como muy, muy holística, ¿verdad? Entonces empecé a vivir yo experiencias como la del Reiki, que me enamoró. O sea, cuando recibí mi primera sesión de Reiki, dije, yo tengo que aprender a hacer esto porque me encanta. Empecé a estudiar Reiki con diferentes maestros. Después empecé con técnicas alternativas, como son la parte del sonido, la parte de gemoterapia, la parte de meditación, ¿verdad? Empecé a integrarlos en la parte de atención a los pacientes. Y después llegué a la parte del mindfulness, porque necesitaba como amarrar un poquitito más todo lo que yo venía aprendiendo. Y ahí, bueno, fue muy valioso, aprendí muchísimas cosas, pero seguía teniendo la misma situación, que el paciente venía acá y salía súper bien, pero tenía que regresar a su ambiente, a su ambiente familiar, a su ambiente laboral, ¿verdad? Y fue cuando busqué otras alternativas y llegué a la PNL, la programación neurolingüística. Eso sí me permitió conocer herramientas para dárselas directamente a la persona y decirle, en su realidad, en su ambiente, en sus episodios, ahí va a tener la herramienta para estabilizarse. ¿Okay? Entonces, sí, me catalogo como una terapeuta integral porque creo que abordo a las personas desde ahí, ¿verdad? Desde su integridad, no solo desde la parte física, sino también de la parte energética y ahora con herramientas desde la parte emocional. Y Sofía, ¿cómo explicarle, por ejemplo, a la gente tal vez este tratamiento como tan esotérico, tan
no conocido, ¿verdad? Para muchos, porque si cuesta a veces que gente todavía crea en la medicina, si cuesta que crean en la psicología como ciencia, ¿cómo podrías validar, digamos, todas estas estrategias para que las personas entiendan que realmente en nuestro cuerpo hay una energía, que somos parte de la naturaleza y que al integrar todos estos aspectos que están mencionándonos realmente funciona? Por dicha, ahora, que yo creo que en este lado del mundo ya hemos tenido mucha más apertura y hemos tenido mucho más respaldo a nivel científico, ¿verdad? Tenemos la medicina holística, la medicina alopática, y cada vez van como tomándose más de la mano, por dicha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha logrado hacer estudios muy valiosos sobre los efectos, por ejemplo, de el sonido, ¿verdad? El sonido trabaja a nivel de la frecuencia de cada una de nuestras células, y eso se puede medir, ¿verdad? Por ejemplo, la meditación. O sea, se hacen estudios a nivel neurológico de cómo las ondas cerebrales se modifican a través de la meditación. Entonces, cada vez eso va entrando en un común acuerdo, porque nos vamos dando cuenta de que el ser humano no somos solamente un cuerpo físico, ni somos solamente un cuerpo emocional, ni somos solamente un cuerpo energético, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que trabajar en conjunto todas las áreas para poder evolucionar y mejorar, no solo a nivel de nuestro cuerpo emocional, de cómo estamos canalizando nuestras emociones, sino también de que si no resolvemos esa parte, nuestro cuerpo físico también va a hablar, y nuestro cuerpo físico también va a pasar sus secuelas o sus resultados. Entonces, yo creo que estamos en un buen punto, y creo que tengo mucha esperanza, ¿verdad? Como te digo, hasta el momento veo resultados, que es lo más importante. La gente está teniendo más apertura. La gente dice, ok, sí, puedo tomarme el medicamento que me está mandando el psiquiatra, pero además de eso puedo llevar un proceso, ¿verdad? Que me va a ayudar a que ambas cosas mejoren mi calidad de vida. Porque era lo que decías, por ejemplo, es muy importante que se atiendan en esa parte médica, en esa parte de salud, en la parte psicológica, que es la parte emocional que hablabas, pero el ser humano también está integrado por la parte social. Entonces, al salir nuevamente a esa parte social, no va a tener las herramientas, y yo creo que ahí es donde vos sentiste que la programación neurolingüística puede jugar un papel indispensable precisamente para formar esas herramientas internas y poderlas utilizar en diferentes ambientes donde sucedan eventos similares que esté pasando en la vida de esa persona, ¿verdad? En diferentes espacios. Entonces, a mí sí me gustaría que le explicaras a las personas qué es realmente la programación neurolingüística y en qué les puede ayudar. Mira, la programación neurolingüística ahorita nos estamos dando a conocer, y la gente va aprendiendo un poquito más en qué consiste. Nosotros trabajamos entrenamientos mentales. Entonces te separo: programación, neuro, es toda la parte mental, toda la parte neurológica, y lingüística, que mucha gente a veces se queda un poquito perdida, ¿verdad? Porque dice, lingüística, ¿qué querrá decir? ¿Tendrá que ver con terapia de lenguaje? No. Lingüística es que utilizamos patrones lingüísticos para mejorar o cambiar el mapa mental de las personas. Entonces, te lo explico como se lo explico yo a las personas que vienen acá. En primer lugar, yo dejé de ver pacientes. Los pacientes los veía en fisioterapia. Ahora yo veo clientes. ¿Por qué? Porque son personas total y completamente sanas y saludables, solamente que están teniendo un mapa mental distorsionado por alguna situación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con programación neurolingüística? Nosotros enseñamos, somos parte de la educación. Somos profesionales en educar a las personas con técnicas específicas en donde vos podés resolver.
Entonces, con programación neurolingüística tenemos 3 fases. La primera fase es una fase de estabilización, ¿ok? Aquello que no te tiene bien, lo vamos a estabilizar con técnicas de estabilización. Te pongo un ejemplo, una fobia, ¿ok? Le tenés fobia a las arañas, ¿ok? Yo primero necesito estabilizarte. ¿Para qué? Para que toda esa ansiedad, ese miedo, esa incomodidad llegue a niveles más llevaderos, ¿ok? Después viene la parte de instalación, que es cuando empezamos a hacer a nivel mental ciertos cambios, ciertos ajustes, ciertas reprogramaciones, ¿ok? Y la última fase, la fase de potenciación, que es donde ya ahí trabajamos con todas las técnicas que potencian al ser humano para que se convierta en una mejor versión, para que ya esa limitante ya no exista, ¿ok? Entonces, ¿qué es programación neurolingüística? Es un proceso corto, porque son procesos muy cortos, en donde damos técnicas. Es como que yo te diga, ok, Raquel, vas a trabajar tus brazos en el gimnasio, ¿ok? Vos no vas a ir solamente los viernes al gimnasio, vos lo vas a hacer todos los días. Entonces, nosotros le enseñamos la técnica y decimos, ok, cuando encontrás la araña, ¿verdad? Y te asustas y empezás a generar sudoración, ansiedad, movimientos oculares, movimientos musculares. Ok, ¿qué es lo que vas a hacer en ese momento? Y eso lo vas a empezar a practicar todos los días. Entonces la programación neurolingüística no es solamente que te ayude en este momento. En este momento te puede ayudar para la fobia, el susto, el miedo que le tenés a las arañas. Pero el día de mañana, cuando te toque dar una conferencia en frente de 1000 personas, vas a poder utilizar la misma técnica. Cuando tengas que hacer un viaje largo y le tengas miedo al avión, puedes utilizar la misma técnica. Entonces, es un conjunto de herramientas, es un entrenamiento. Ahora sí, tal vez las personas se pueden preguntar, ¿qué sería la diferencia entonces entre esto que aplica Sofía y la psicología que aplica Raquel? ¿Cómo les explicarías esa diferencia? Nosotros no trabajamos el contenido, nosotros no abordamos el contenido. Entonces, te pongo otro ejemplo. Viene una persona que tuvo un evento traumático, ¿verdad? Y vos desde la psicología como profesional vas a realizar tu proceso desde el origen, ¿verdad? Te vas a ver el origen, vas llevando el proceso psicológico. Yo no necesito el contenido, yo necesito la emoción que te está dando, la sensación, la respuesta kinestésica le llamamos nosotros, que te da ese recuerdo y modifico ese recuerdo. Yo no entro en contenido. Podemos quitar una fobia sin saber a qué le tengo una fobia, por ejemplo. ¿Ves? Esa es la gran diferencia. Y hay una gran línea de respeto entre los profesionales, que eso me parece súper importante y ha sido como uno de mis valores principales en 20 años de trabajar, ¿verdad? La parte del psiquiatra, o sea, yo no voy a entrar a nivel farmacológico, eso es el psiquiatra. El proceso psicológico lo lleva la persona preparada en ese ámbito. Otro ejemplo, trabajamos con también parte de peso, personas que luchan por bajar de peso, que han tenido problemas de peso, que tienen una mala o no sana relación con la comida. ¿Okay? El nutricionista te dice qué comer, esa es su área. Yo te ayudo en cómo te relacionas con la comida, cómo te relacionas, cómo comer. Ahí entramos. O inclusive cómo manejar la ansiedad cuando se te despierta la ansiedad por comer o esos atracones o eso. Okay. Totalmente. Perfecto. Por ejemplo, he trabajado de la mano con nutricionistas que te dicen, bueno, a partir de ahora a esta persona le vamos a integrar las frutas y al empezar a tener acceso a niveles de azúcar le puede generar ansiedad. Entonces, en PNL se trabaja toda esa parte. ¿Y nos podrías contar de algún caso, de algún cliente
que hayas trabajado, tal vez obviamente con toda la discreción, pero que hayas visto resultados. Sí, claro, mira, se trabajan diferentes cosas, es muy amplio, pero te puedo decir que he trabajado diferentes fobias sociales, ¿verdad? Personas que tienen pánico escénico, eso es algo muy común. Personas que tienen problemas para estar en espacios abiertos o al contrario, espacios cerrados, ¿verdad? Por ejemplo, estuve trabajando a una persona que tenía una fobia para comer en público. Es muy curioso, pero esas cosas suceden, ¿verdad? Ella podía comer en su casa o en su trabajo, pero la llevabas al mall y no podía comer. La llevabas a una boda, no podía comer. Entonces, trabajamos esa parte, procesos de depresión, de ansiedad, de tristeza, ¿verdad? Eso sabemos que se está presentando mucho ahorita, ¿verdad? Entonces, personas que les está haciendo difícil lidiar con el día a día a nivel laboral, a nivel del síndrome de burnout, ¿verdad? O sea, cómo estamos saturados, ¿verdad? Y cómo estamos totalmente desconectados de un montón de cosas que empiezan entonces a tirar un montón de emociones que hacen que el día a día pasemos agotados, pasemos estresados. He trabajado manejo de la ira, ¿verdad? He trabajado maternidad. Me he trabajado maternidad también. Sí, se trabaja de todo, mira, de todo, desde personas con altos puestos, ¿verdad? En empresas, en la toma de decisiones, ¿verdad? Mucho manejo de estrés, hasta personas más jóvenes que tal vez tienen que decidir qué quieren estudiar. O, por ejemplo, he trabajado también personas con miedo a manejar. Quiero presentar quiero sacar mi licencia, pero le tengo pavor a la prueba de manejo. ¿Ves? Ese tipo de cosas se trabajan acá. Entonces, tomando tal vez ese ejemplo, Sofía, o ese último ejemplo del temor a hacer la prueba de manejo, si lo unimos con psicología, tal vez para que la gente le quede bien claro, la psicología retoma de dónde puede venir ese miedo, de dónde pueden venir esas inseguridades, en qué otras áreas se puede presentar esa inseguridad de enfrentarse a una nueva prueba y demás, pero la programación neurolingüística unido al trabajo de otras técnicas que vos haces, lo que haría es trabajar específicamente ese temor para ese momento que va a ir a hacer el examen. Exactamente. Yo trabajo la respuesta kinestésica. Correcto. ¿Por qué? Porque todo lo que está a nivel de nuestra mente, ¿verdad? Genera una emoción y eso genera una acción. Entonces, modificando acá, modifico acá y modifico acá. Correcto. ¿Ok? Entonces, eso es otra parte muy importante de la programación. La programación trabaja a nivel de mente inconsciente. Eso es muy, muy importante. Muchos de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, ¿verdad? De esos pensamientos rumiantes que tenemos, están muy superficial. Entonces, con la programación nosotros sí trabajamos y creamos cambios a nivel de la mente inconsciente. Eso hace que los cambios sean permanentes. Quiere decir que si yo te quito el miedo a las arañas, no vas a volver a tener miedo a las arañas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde yo integro toda esa otra parte. Para poder accesar a tu mente inconsciente, yo necesito entrar en un estado de relajación. ¿Por qué? Porque tenemos tanta bulla mental, ¿verdad? Que nos dificulta. Entonces, para poder accesar, yo puedo trabajar con una meditación guiada, yo puedo trabajar con Reiki, yo puedo trabajar con sonido. Explícanos un poquito de lo que tenés aquí. Mira, la sonidoterapia lo que trabaja es a nivel de frecuencia del cuerpo. Entonces yo siempre se los explico igual. O sea, nosotros estamos formados por células que cada célula tiene una frecuencia. Entonces, cuando yo tengo emociones que son de alta frecuencia, son emociones muy vívidas, muy alegres, la felicidad, ese tipo de emociones, la alegría. Y hay otras
emociones que tienen una frecuencia más baja. ¿Como cuáles? Como la tristeza, el dolor, el cansancio, que son emociones más densas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? A través del sonido aumentamos la frecuencia. Entonces, con solo que trabajemos, es como cuando yo te digo, tenés un mal día, ok, pone tu canción favorita, pero ponela en salsa, ponela en merengue, ponela en reggaetón, ponela en lo que más te gusta, ¿cierto? No que te levanta, a diferencia de que lo pongas una música súper nostálgica. Claro. Eso es exactamente lo mismo. Con solo que nosotros trabajemos la parte de los cuencos, que es uno de los instrumentos que yo más trabajo, nosotros aumentamos la frecuencia. Solo eso te va a hacer sentirte mejor. ¿Y por qué hay de diferentes tamaños? Mira, los cuencos, estos cuencos son artesanales. Es muy importante que diferenciemos los cuencos artesanales de los cuencos que son hechos en fábrica o en máquinas. Por ejemplo, este de aquí atrás, esto es totalmente hecho por máquina, ¿verdad? Ajá. Por eso es que vienen con sus diseños y toda la cosa. Estos cuencos, no, esos cuencos son hechos por las personas a punta de martillazos, ¿verdad? Como dicen. Entonces, todos los cuencos tienen un sonido diferente, ¿ok? Entonces, hay cuencos que son más antiguos, ¿verdad? Como estos, que se ven que son más antiguos. Hay cuencos que son más agudos, hay cuencos que son más, por ejemplo, estos dos cuencos son muy difíciles de conseguir, porque estos cuencos suenan exactamente igual, ¿ves? Y eso es sumamente difícil, porque ¿cómo haces un instrumento que suene igual a otro punta de martillazos? Exacto. Entonces, esto para mí son súper valiosos, porque yo con esto trabajo una técnica muy, muy interesante, que se llama la técnica bineural, que es que yo te coloco un cuenco a un lado y otro cuenco a otro lado, y los dos generan un estímulo a nivel cerebral igual. Entonces te crean una relajación sumamente interesante, o sea, te desconectan muy fácil, ¿verdad? Entonces es una de las técnicas que yo trabajo mucho cuando las personas vienen muy movidas, ¿verdad? Cuando vienen como muy, muy movidas, se trabajan técnicas bineurales. Y tal vez nos explicas un poquito el Reiki, que también lo aplicas. Sí, el Reiki es una de mis pasiones. El Reiki es una canalización de energía. El instrumento son mis manos, ¿verdad? Yo simplemente soy un canal de energía, de la energía universal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es una alineación energética en diferentes puntos. El Reiki viene de los tiempos más ancestrales, ¿verdad? Cuando se ponía la imposición de manos y se sanaba a través de las manos. Eso es Reiki. Eso es Reiki. Entonces, el Reiki, hay diferentes maestros que enseñan de diferentes maneras, ¿verdad? Hay algunos reikistas que sí te colocan la mano, hay otros reikistas que no te colocan las manos, hay unos reikistas que tocan ciertos puntos energéticos, hay otros que, ¿verdad? Que te pueden hacer Reiki en rodilla, que te pueden hacer Reiki. Es hermoso. Yo siempre lo describo así, para que yo digo, el Reiki es un abrazo de amor. Así es como se siente. Y las personas que lo hemos experimentado, es un abrazo de amor. Es la energía universal que te abraza, que te alinea. Eso es el Reiki. Es maravilloso. Y es que yo creo que las personas perdemos de vista de que nosotros somos parte de esa naturaleza. Somos animales con razonamiento, pero somos animales al fin. Cuando tenemos ese instinto, ¿verdad? Animal, y podemos utilizarlo para bien, y podemos entendernos dentro de un universo, entendernos dentro de la naturaleza, entendernos que todo influye, lo que está alrededor. Y también que a mí es algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, nosotros como parte de la naturaleza somos los únicos seres que nos autodestruimos. Ustedes no ven a ningún otro animal autodestruyéndose. Y que somos los que somos inteligentes, con razonamiento, ¿verdad? Y con cierta perspicacia para poder llevar la vida.
Entonces, esas energías, algo pasa con el ser humano que está desbalanceado, algo sucede que en ese entorno no se puede adaptar como parte de esa naturaleza. Entonces, si lo entendemos así, ese abrazo que vos decís, a partir de esa técnica se siente vívidamente, porque es como volvernos a integrar a una realidad que no por poder pensar, por poder analizar, por poder razonar como seres humanos, quedamos fuera, ¿no? Todo está dentro de este universo, de esta naturaleza, de sentirnos parte de eso, pero la gente anda por la vida como, ¿verdad? Bueno, voy, trabajo, vuelvo, como, vuelvo. Entonces de un momento a otro perdemos la dimensión de que estamos integrados, ¿verdad? A ese todo. Y las personas que tal vez no crean mucho en estas técnicas, pues bueno, tenés otras alternativas, que es trabajar desde lo interno de la mente, en relación tal vez inclusive con otras disciplinas como psicología, como psiquiatría, no dejar de lado esa parte integral y que volvás a reanudarte como un ser humano funcional, teniendo conciencia de lo que está sucediendo, de lo que debes mejorar y de que hay herramientas para mejorar, ¿verdad? Definitivamente, yo siempre les digo a los pacientes, lo que la persona calla, el cuerpo lo habla, ¿verdad? Y en tanto vos estés en silencio rumiando tu dolor y no sanando desde atrás lo que sucede o buscando alternativas de sanación, ¿verdad? Por eso quisimos abrir este espacio, para que sepan que hay alternativas de sanación, que si no creen en la psicología, en la medicina, en la psiquiatría, hay otras técnicas de sanación que pueden aliviar sus dolores. Mientras sigan callando esos dolores y esos malestares, el cuerpo sigue hablando, ¿verdad? Entonces eso es importante, hacer conciencia en las personas que nos están viendo hoy. A mí me gustaría, tal vez para cerrar, Sofía, algún tipo de reflexión o de pensamiento o tal vez de lema que vos tengas para la vida que puedas compartirle a las personas. Mira, yo se lo digo mucho a mis clientes. Nosotros vinimos a evolucionar. Nosotros vinimos a ser felices. Nosotros vinimos a caminar en esta vida y hay que estar muy atentos de cómo quiero vivir yo la vida, cómo decido todos los días vivir la vida. Y se los digo siempre, no hay emociones buenas ni emociones malas. Somos humanos y nuestras emociones son humanas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo pierdo el equilibrio entre mis emociones, entonces yo me empiezo a sentir mal y es donde empiezo a ver que no estoy disfrutando la vida, que no estoy disfrutando el momento presente. Eso que estás diciendo, el vivir en ese piloto automático, el no parar, eso nos va desconectando y entonces siempre el cuerpo te va a hablar, de alguna manera te va a hablar. Y yo creo que es importante parar, yo creo que es importante trabajarnos desde otros puntos para poder seguir en este camino lo más liviano, lo más felices, ¿verdad? Cuando estamos bien, las cosas fluyen mejor. ¿Por qué? Porque tenemos más conciencia, tenemos más apertura, podemos tomar mejores decisiones. Eso sí es cierto. Okay. Sí, inclusive la parte, Sofía, de entender, comenzar un día agradeciendo estar vivo. O sea, arrancamos tan rápido que levantamos y nos acostamos y no nos cuestionamos, puña, estuve vivo hoy, tuve un día más de oportunidades, tuve un día más para hacer las cosas diferentes. No, vos ves la gente como robots, andan como en automático. Y qué importante también tomar conciencia de esas energías, de esas sensaciones, porque nos hacemos insensibles. La gente se hace insensible en esa velocidad, en esa rutina. La gente se hace insensible. Vos le preguntás a personas, ¿cómo estuvo el día hoy? ¿Cómo amaneció el día, el clima? Y hay personas que no te pueden decir si hizo sol, si hizo viento, si nada. No se sensibilizan con el entorno porque nos volvemos insensibles de la rutina. Entonces, qué importante esa reflexión que estás haciendo para que las personas puedan comprender que la vida
no es que solo pasa, es que nosotros tenemos que pasar por la vida dejando algo y mejorando en todos los aspectos que podamos. Y si hay herramientas para eso y tenemos la posibilidad, seríamos muy responsables de no formar a las nuevas generaciones en eso con el ejemplo. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Sofía, te agradezco muchísimo el espacio, de verdad un gusto haber estado con vos. Ay, no, Raquel, el gusto es mío, de verdad. Si querés decir, mencionar dónde estás, dónde te pueden buscar. Sí, bueno, yo estoy en la Clínica Sivana, acá en Cartago. Aquí trabajo interdisciplinariamente, como les comento. Tenemos grandes profesionales acá. Entonces, aquí estoy dando consulta al servicio de quien lo necesite. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Un gusto habernos vuelto a ver. Que estén muy bien. Podcast Vivencias, mi mente y yo.